creacionismo al conjunto de creencias inspirada en doctrinas religiosas, según la cual la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos. El creacionismo se destaca principalmente por los movimientos antievolucionistas, tales como el diseño inteligente cuyos partidarios buscan obstaculizar o impedir la enseñanza de la evolución. Esto lo comprueba definitivamente, no hay ninguna duda. Los seres primitivos como las ratas y los insectos provienen de dos ramas, aquellos obtenidos por trato venéreo y aquellos obtenidos por la degradación de materia. Y lo más impresionante, son iguales ambos. La generación espontánea está confirmada una vez más. Se debe colocar un recipiente abierto, trigo y restos de ropa. Al cabo de 20 días surgirán ratas. Mi ilustrísimo señor, me temo que debo corregir eso. Algunos insectos no se generan espontáneamente de la materia. He realizado varios experimentos cuyos resultados publicaré en mi libro de 1668, Experimentos acerca de la generación de los insectos. Coloqué en frascos carne de ternera, luego sellé uno y otro lo dejé abierto. Al cabo de unos días, en el frasco sellado no había señal de moscas en su interior, mientras que en el abierto sí había. Llegué a la conclusión de que quizá en el frasco sellado, al no haber aire, no habría permitido la creación de la vida, así que decidí hacer un segundo experimento. Este consistía en colocar carne de ternera nuevamente. Tapé el frasco con una tela mosquitera y una gasa y lo dejé unos días en reposo. El resultado: había moscas en el exterior del frasco, pero no en el interior, y en la gasa había huevos de las mismas. Lo que me permitió concluir que las moscas nacían de sus propios huevos y no se generaban a partir de la carne en descomposición. Sus conclusiones me parecen un tanto dudosas. Yo mismo realicé un experimento similar. Coloqué caldo de carne en varios recipientes y no los tapé correctamente. A los días vi que se habían formado colonias de microorganismos, por lo que concluí que se generaban espontáneamente. Eso es erróneo. Yo realicé el mismo experimento que usted, pero tapando los frascos correctamente y prolongando el tiempo de calentamiento. Luego de unos días analicé la muestra de carne y no había ningún microorganismo. Eso es porque usted destruyó la fuerza vital de los mismos al recalentarlos y quitar la entrada de aire. Ya no podrá surgir nada de ese caldo de carne. ¡Esas son patrañas! Al tiempo, volví a analizar las muestras ya destapadas y descubrí que habían aparecido colonias de microorganismos. ¿Qué sucedió ahí? ¿No había destruido la fuerza vital? En recipientes sellados no aparecen microorganismos, pero cuando se los abre, al tiempo vuelven a surgir. Lo único que destruyó al tapar los caldos son las esporas de las bacterias. Eso es muy extraño. ¿Estás seguro de que lo que dice es verdad? Lo que el señor Spallanzani dice es correcto. En 1864, obtuve el triunfo de un concurso al que habían sido llamados muchos de los científicos más importantes de ese tiempo, con el fin de que alguno demostrara de alguna forma correcta y sin ser refutado que la teoría de la generación espontánea no era real. ¿Y cómo lo demostró? Si es tan amable de contarnos. Bueno, para demostrarlo, expuse caldos hervidos en matraces de cuello muy alargado y curvado, que dificultaba el paso del aire, y por ello el de las partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Al cabo de un tiempo, observé que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin cuello largo provenían del exterior, probablemente del polvo o en forma de esporas. Y ahí llega a la conclusión de que todos los seres vivos provienen de un ser vivo anterior.
Respetable idea, señor Pasteur, pero su teoría expresa que siempre existieron seres vivos en la Tierra, cosa que creo dudosa, y que no termina de explicar el origen de la vida en la Tierra. ¿Cómo dice? Quizás tenga razón, pero ¿qué otra explicación tendría el origen de la vida en la Tierra? Bueno, muy simple. Antes, hace millones de años, la Tierra era muy extraña si la comparamos a la actual. No existían seres vivos y sus condiciones eran diferentes. Los recién formados mares y continentes eran afectados por la radiación, la energía calórica y eléctrica, lo que causó cambios en la materia inorgánica. Ajá, ¿y cómo surgió vida de esas extrañas condiciones? La teoría quimiosintética de Oparin expresa que es posible que la vida haya surgido a partir de estas condiciones, por una serie de reacciones químicas que solo podría haber ocurrido en este ambiente, generando materia orgánica y luego de un tiempo, vida. ¿Y cómo puede demostrar esto? Como dije, es difícil de realizar, pero para comprobar esta teoría yo hice un experimento que consistía en un tubo que contenía estos gases, similares a los existentes en la atmósfera temprana de la Tierra, y un balón de agua que imitaba el océano. Unos electrodos producían descarga de corriente eléctrica dentro de la cámara llena de gas, simulando los rayos. Dejamos que el experimento prosiguiera durante una semana entera y luego analizamos los contenidos del líquido presente en el balón. Encontramos que se habían formado varios aminoácidos espontáneamente a partir de los materiales inorgánicos simples. Bueno, es un poco extraño e inusual, pero quizás es posible. Sí, quizá lo es, pero estoy convencido de que así se pudo haber originado la vida. Si no, ¿de qué otra forma podría haber sido? La teoría de la panspermia expresa que la vida se originó fuera de este planeta, llegando a través de otros medios como meteoritos. Para la próxima clase... ¡Ortiz! ¡Coloquio! Entre los años de 1924 y 1929, los científicos Alexander Oparin y John Haldane plantearon la teoría físico-química del origen de la vida. Aunque Oparin, un bioquímico ruso, y Haldane, un biólogo inglés, trabajaron en esta teoría por separado, al final llegaron a conclusiones muy semejantes. En la actualidad, la teoría físico-química es la más aceptada por los científicos. En ella se explica el origen de la vida a partir de una evolución química y de los fenómenos físicos de la materia. De acuerdo con la teoría físico-química, hace unos 5.000 millones de años, la Tierra acababa de formarse a partir de una nube de gas de hidrógeno. De manera simultánea a la formación de la Tierra, se originaron el Sol y los demás planetas del Sistema Solar. Al principio, la temperatura de la Tierra era extremadamente alta, pero poco a poco se fue enfriando y comenzaron a formarse los grandes océanos primitivos. En aquel entonces, la atmósfera de la Tierra era muy diferente a la actual. Predominaban en ella el vapor de agua, el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono y el hidrógeno. A diferencia de lo que sucede en nuestros días, en esa fase inicial, todo tipo de radiaciones solares llegaban a nuestro planeta, desde los rayos ultravioleta hasta los infrarrojos. Además, había una gran cantidad de erupciones volcánicas y mucha energía producida por los rayos y los truenos. En los océanos primitivos llenos de elementos y compuestos inorgánicos comenzó la evolución bioquímica. Esta evolución consistió en la síntesis de los primeros compuestos orgánicos, entre los cuales se encontraban carbohidratos, lípidos e inclusive aminoácidos. Las altas temperaturas en el agua de los océanos facilitaron el medio adecuado para que las moléculas orgánicas evolucionaran. Durante millones y millones de años, estas sustancias se combinaron químicamente entre sí.
Algunas de ellas se unieron formando sustancias más complejas. Como resultado del proceso evolutivo, las sustancias complejas quedaron delimitadas por una membrana. Fue entonces cuando comenzaron a darse procesos especializados. A estas sustancias delimitadas por una membrana, Oparin les llamó protobiontes. La existencia de los protobiontes se prolongó por millones de años. Siguiendo la teoría de Oparin, los nuevos compuestos orgánicos se pudieron mezclar para formar cadenas químicas. Con el tiempo, algunos de estos productos químicos en forma de cadena se asemejarían a las proteínas actuales. Otras moléculas antiguas fueron, sin duda, versiones elementales de los ácidos nucleicos. Durante millones de años, tales sustancias químicas se formaron y se destruyeron bajo las violentas radiaciones solares. Pero a medida que pasó el tiempo, alguna de estas moléculas debió alcanzar un grado tan alto de organización que le permitió duplicarse. Estas moléculas, que probablemente eran ácidos nucleicos, en su proceso de evolución lograron incorporar proteínas a su estructura. Así nació una relación entre las dos clases de moléculas. Con una membrana que les confirió cierta autonomía, las proteínas y ácidos nucleicos formaron las primeras unidades de vida. Evolutivamente, los protobiontes antecedieron a las primeras células simples y sencillas, que surgieron miles de años después. Se cree que los primeros seres vivos que aparecieron en la Tierra eran muy semejantes a las bacterias. Estos seres primigenios, extremadamente sencillos, fueron evolucionando y formaron seres más complejos, hasta llegar a integrar organismos pluricelulares.